empezar con el primer capítulo del libro de Ruth. El domingo pasado hicimos una introducción a este libro que es interesante para estar en contexto de dónde estamos parados con la lectura de este libro, porque hay muchas leyes que ellos habían aprendido y escuchado y nos ayudan a entender bien cada uno de los detalles. Hoy, igualmente, en la medida que vayamos leyendo el capítulo, vamos a hacer referencias a ellas para explicarlas. El título del sermón de esta mañana es "Las adversidades no hacen acepción de personas". ¿Sí? Y no sé si estuvieron viendo las noticias o no, pero hay un par de juicios dando vueltas importantes en este momento. Uno es de los rugbyers que cometieron ese asesinato en masa, y otro es de dos mujeres que mataron a un niño pequeño, ¿sí? Son cosas realmente trágicas y muy, muy duras que resonaron porque están en los medios de comunicación. Pero yo creo que si me siento a charlar con cada uno de los que están acá, todos seguramente me pueden contar situaciones duras, difíciles y adversidades que han tenido que vivir. Y hoy en este capítulo 1 vamos a ver las adversidades que una persona vive, que una mujer tiene que padecer, y qué actitud o qué cosas hizo esa mujer para salir de esas adversidades. Entonces les invito a que busquen en el libro de Ruth, capítulo 1. Busquen en las Biblias. Yo voy a leer en versión de la Nueva Biblia de las Américas. Ustedes me pueden seguir con la lectura en la Biblia que hayan traído. Doy un segundito para que lo busquen. Y vamos a tener el dedo siempre puesto ahí porque vamos a ir y vamos a volver siempre este capítulo analizándolo. Y dice así: aconteció en los días que gobernaban los jueces en Israel, hubo hambre en el país. Y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelec y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus 2 hijos eran Malón y Quelión, efrateos de Belén de Judá. Y llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y vivieron allí unos 10 años. Murieron también los 2, Malón y Quelión, y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Salió pues del lugar donde estaba y sus 2 nueras con ella, y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: vayan, regrese cada una a la casa de su madre. Que el Señor tenga misericordia de ustedes, como ustedes han tenido con los que murieron y conmigo. Y que el Señor les conceda que hallen descanso, cada una en la casa de su marido. Entonces las besó, y ellas alzaron sus voces y lloraron, y le dijeron: no, sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. Pero Noemí dijo: vuélvanse, hijas mías, ¿por qué quieren ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean sus maridos? Vuélvanse, hijas mías, váyanse, porque soy demasiado vieja para tener marido. Si dijera que tengo esperanza, y si aún tuviera marido esta noche y también diera a luz hijos, ¿esperarían hasta que fueran mayores? ¿Dejarían ustedes de casarse por eso? No, hijas mías, porque eso es más difícil para mí que para ustedes, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez. Y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí dijo: mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Vuelve tras tu cuñada. Pero Ruth le respondió: no insistas que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas yo iré, y donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré.
y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo, excepto la muerte, nos separa. Al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, no le insistió más. Caminaron pues las dos hasta que llegaron a Belén. Cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ella. Y las mujeres decían: ¿no es esta Noemí? Ella les dijo: no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llaman Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Y volvió Noemí, y con ella su nuera, la moabita, regresando así de los campos de Moab. Y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Hasta acá la lectura. ¿Me sacás el micro? Porque hay mucho acople y me... Ahí, a ver, ¿querés que lo probemos? Ok. Bueno, vamos a ir analizando el pasaje punto a punto. Lo primero es el versículo 1 de Ruth. Dice: aconteció en los días en que gobernaban los jueces. Si se acuerdan un poco del domingo pasado, ese periodo de tiempo de los jueces fue apenas ellos volvieron de Egipto, hicieron la conquista. Josué les había dado la tierra a cada uno, había repartido las parcelas y le había dicho: bueno, a tal familia le corresponde, a Judá le corresponde todo esto, que era Belén Efrata. Y le había dado los lotes para que vivieran ahí. Y eso era importante, ya que la tierra era de Dios y Dios había dado a cada uno su lugar. Dice: hubo hambre en el país. Ellos estaban viviendo en un periodo de tiempo donde Dios se relacionaba con ellos de una forma condicional. Es decir, yo lo apago porque estoy muy incómodo. Sí. Bien, ahí, yo hablo fuerte. Ellos estaban en un periodo de tiempo donde vivían de una forma condicional con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Si ellos obedecían los mandamientos, tenían las bendiciones. Y Dios lo había llevado a un lugar donde iban a tener leche y miel. ¿Sí? Es decir, que era un lugar muy fructífero. Cuando fueron a querer conquistar, dice que el racimo de uvas lo tenían que traer entre 2 personas. Así que imagínense si no era un lugar que realmente producía leche y miel. Pero en este momento había hambre en el país. Y si había hambre en el país, era porque ellos no estaban obedeciendo a Dios. No estaban viviendo como Dios les había mandado que vivieran. Y un hombre de Belén de Judá se fue a los campos de Moab con su mujer y sus hijos. Para volver a los campos de Moab, realmente hay que hacer todo el camino al revés de lo que ellos hicieron para llegar a la tierra prometida. Es decir, tienen que volver, me los imagino, yendo hacia el río Jordán, y en medio del río Jordán estarle contando a los hijos: ¿saben que cuando nosotros vinimos y los sacerdotes pisaron el río Jordán se abrió y pasamos en seco? Y ellos yendo en contramano para el otro lado, ¿sí? Y saliendo de todo el territorio de Israel. Allí fueron a vivir, al territorio de Moab, bien yendo al sur, cerca del desierto, camino a Egipto. Ahí se fueron a vivir. Y aquel hombre se llamaba Elimelec. Y Elimelec significa Dios es rey. Y su mujer se llamaba Noemí, que significa placentera. Y yo quiero que vean esto, porque en la antigüedad los nombres de las personas eran acorde a la situación en la que estaban viviendo o a lo que significaba el hijo para ellos. Y vean que eran nombres de bendición. Mi Dios es rey o placentera. Ahora fíjense en cómo eran los hijos ya de Elimelec y Noemí. Los nombres eran Malón y Kelión, que uno es enfermo y consumido. Fíjense si no hay diferencia entre los nombres. Es decir, que en la época que nació Elimelec y que nació Noemí, realmente era placentero, pero en la época que nació Malón y Kelión, eran enfermos y consumidos. Realmente había hambre en ese país. Y llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron. Lo que a mí me llama la atención es por qué ellos pensaron que el lugar
que ellos estaban eligiendo era mejor que el lugar que Dios había elegido para ellos. Si Dios los había llevado con milagros y con cosas hasta un lugar, ¿por qué ellos volvieron hacia atrás a buscar algo mejor supuestamente? Me llama la atención. Y el versículo 3 dice, y murió Elimelec, marido de Noemí, y ella quedó con sus 2 hijos. Y ellos se casaron con mujeres moabitas. Había un mandamiento que les decía al pueblo de Israel que no casen a sus hijas con otros pueblos, para que no los desvíen de la fe, para que no los hagan adorar a otros dioses. Pero ellos se casan igualmente con estas mujeres. Una se llamaba Orfa y la otra Ruth. Y Orfa significa terca y Ruth significa amistad. Y vamos a ver que los nombres tienen relación con la historia. Y habitaron allí 10 años. En esos 10 años no tuvieron hijos. Y es llamativo que una pareja sin ningún tipo de anticoncepción en aquella época vivieran 10 años y no tuvieran hijos. Pero es parte de lo que decía el Pentateuco que iba a pasar si ellos no obedecían. Miren qué decía en Deuteronomio, en qué dice en Deuteronomio 7:12. Miren la bendición que les da Dios si ellos guardaban sus juicios y los ponían por obra. Dice, y sucederá que porque escuchas estos juicios y los guardas y los pones por obra, el Señor tu Dios guardará su pacto contigo y su misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará. También bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu cereal, tu mosto, tu aceite, el aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño en la tierra que Él juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá varón ni hembra estéril en ti ni en tu ganado. Fíjense la bendición que daba Dios por seguir sus mandamientos. Era realmente fuerte. Y ellos estaban viviendo exactamente lo contrario. Se habían alejado de Dios y no tenían ninguna de las bendiciones de Él. Vemos a esta mujer, dice posteriormente, versículo 5, murieron también los 2 hijos, Malón y Quelión, y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. 5 versículos y ya nos pintan toda la situación de una pobre mujer, que es Noemí, que se va de su tierra en búsqueda de alimento, en búsqueda de una vida mejor, y se encuentra extranjera, viuda, sin sus hijos y sin herencia, sin nietos, sin nada, sin absolutamente nada, y siendo una persona mayor. Está en una situación compleja. Y me llama la atención que en la Biblia tiene muchas historias. Nosotros cuando vamos a la Biblia y al Antiguo Testamento, vemos que Dios se relaciona con un pueblo, que es el pueblo de Israel. Y si vemos el Nuevo Testamento también se relaciona con un pueblo, que es la iglesia. Pero acá, en este libro, nos está hablando de la relación de Dios con una persona, con esta mujer, con Noemí. Y hay otro libro de la Biblia que habla de las tragedias de un hombre, que es Job, y que también está en el Antiguo Testamento. Y eso a mí me llama mucho la atención. Veo cómo Dios se ocupa de los casos puntuales también. Hay una pequeña historia a la que quiero hacer referencia que está en el libro de Josué, capítulo 6, versículo 17, y esto es en plena conquista. Josué va hacia Jericó y Dios le da una cláusula importantísima de qué tenía que hacer cuando venciera ese pueblo. Y le dice así, Josué 6, 17, la ciudad será dedicada al anatema. Ella y todo lo que hay en ella pertenece al Señor. Solo Rahab la ramera y todos los que están en su casa vivirán, porque ella escondió a los mensajeros que enviamos. Pero ustedes, le dice al pueblo de Israel, tengan mucho cuidado en cuanto a las cosas dedicadas al anatema, no sea que las codicien y tomando de las cosas del anatema, hagan maldito el campamento de Israel y traigan la desgracia en él. Ahí Dios le da una indicación precisa. ¿Y qué pasó
uno de los israelitas, mientras estaban ganando, vieron el botín y se tentó porque había un manto babilónico que se ve que era espectacular. Había un par de kilos de plata y un par de kilos de oro. Se tentó, lo agarró y se los guardó, lo escondió en su carpa. Nadie se había dado cuenta. Pero hay alguien que sí se da cuenta, y es el Señor. Entonces, cuando van a atacar a otro pueblo, ellos pierden, y era un pueblo pequeño, pero son vencidos. Entonces Josué va a Dios y le dice, ¿qué pasó acá? ¿Por qué perdimos? Y le dice, porque una persona tomó algo que no le correspondía tomar. Y a mí lo que me impacta es lo que pasa después. Porque Josué se para delante de todo el pueblo de Israel, las 12 tribus, y Dios le dice, busca en la tribu de Judá. Y él busca en la tribu de Judá. Y después se para y dice, de los hijos de Sera, separan todos ellos no, de los hijos de Zabdí, de Carmí y Acán. Y señala a una persona. Y le dice, de todo el pueblo, miles de personas, trae una persona y le dice, ¿qué hiciste? Él confiesa que había robado y Dios le da un castigo a esa persona. Pero a lo que quiero hacer referencia es que muchas veces nosotros vemos el gran pueblo de Dios, el pueblo de Israel o la iglesia como la iglesia universal, los miles de cristianos que quizás hoy estamos reunidos adorando a Dios y escuchando su palabra. Pero Dios va segmentando hasta que te mira a vos. Y en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo dice así en Mateo 10:30, y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. Ese es el detalle con el que Dios nos mira a cada uno de nosotros. Yo creo que con algunos tiene más trabajo que con otros para contar los pelos de la cabeza, ¿no? Pero ese es nuestro Dios. Y así Dios se va a relacionar con esta mujer en su dificultad. Y yo les quiero decir hoy una cosa, que así como Dios escribió la historia de esta Noemí y la puso en la Biblia, Él, antes de la fundación del mundo, antes de crear el mundo, como dice en Efesios 1, Él escribió nuestra historia. Él escribió tu historia y Él escribió mi historia. ¿Y saben qué? Él no se equivocó al escribir tu guión. Él lo escribió bien, incluyendo las adversidades que nos tocan vivir. Vamos al versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras para regresar a la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo, dándole alimento. Y si vamos con la historia, es probable que haya surgido un juez, de los libros de los jueces, que haya hecho volver al pueblo a Dios, y Dios haya bendecido nuevamente la tierra. Versículo 7. Salió pues del lugar donde estaba, y sus 2 nueras con ella, y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Me llama la atención que no tuvo el orgullo ahí Noemí de decir, no, yo ya salí de ahí, no voy a volver. No, ella no tuvo problema en volver. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, id, volveos cada una a su casa, a la casa de vuestra madre, que el Señor tenga misericordia de vosotras, como vosotras habéis tenido con los muertos y conmigo. Que el Señor les conceda que halléis descanso en casa de su marido. Fíjense, ella ya sabía que Dios estaba tratando con ella y estaba pasando un momento de mucha aflicción y no las quería complicar a sus 2 nueras, ¿sí? Las quería. Y les dice que cada una, que Dios les conceda que halléis descanso, cada una en la casa de su marido. Es decir, vuelvan, cásense y traten de salvarse. Traten de hacer una familia y traten de vivir su vida lo mejor que puedan. Que creo que es un consejo bastante humano, de que lo hemos escuchado más de una vez. Y es que yo creo que muchas veces nosotros pensamos que otra persona nos puede salvar, que otra persona puede saciar
nuestra necesidad de afecto, nuestra necesidad de protección, nuestras necesidades económicas. Y muchas veces Dios sí usa a una persona, pero hay veces en que Dios quiere ser esa persona en nuestras vidas, aunque estemos solos. Versículo 10 dice, las besó y ellas alzaron sus voces y lloraron y le dijeron, no, sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. Pero Noemí les dijo, volveos, hijas mías, ¿por qué quieren ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean vuestros maridos? Volveos, hijas mías, id, porque soy demasiado vieja para tener marido. Si dijera que tengo esperanza, y si aún tuviera marido esta noche y también diera a luz hijos, ¿esperarías por eso hasta que fueran mayores? ¿Dejarían vosotras de casaros por eso? No, hijas mías, porque eso es más difícil para mí que para vosotras. Pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Y acá se ve todo lo que conocía Noemí de la palabra de Dios. Noemí había sido instruida en los mandamientos de Dios y sabía que existía la posibilidad de un redentor. Es decir, que si ella tenía un hijos, Noemí tenía los 2 hijos que murieron y no habían dado descendencia a estas mujeres. Si Noemí hubiese tenido otro hijo más, ese hijo podría darles descendencia y así no perder la herencia. ¿Sí? Eso es parte de lo que vimos el domingo pasado. Pero fíjense cómo Noemí manejaba esas leyes de Dios. Y les decía, yo no las puedo ayudar ni por este camino. Y lo último es que ella sabía que la mano del Señor se había levantado contra ella, que era una prueba o una dificultad que Dios permitía en su vida. Versículo 14. Y ellas levantaron sus voces y lloraron otra vez, y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Y me llama la atención por qué estaban ellas dos tan apegadas a Noemí. ¿Por qué se querían volver las dos con ella que estaba en desgracia? Algo habían aprendido, algo sabían, la conocían a ella. Y es probable que conocían no solamente a Noemí, sino también al Dios de Israel. Pero Orfa, que como su nombre decía que era terca, dijo, vamos a hacer el camino fácil. Yo me vuelvo a mis dioses, a mi tierra, y veo cómo me salvo. Porque no había sido capaz en esos 10 años de darse cuenta, no de Noemí, sino del Dios de Israel. Ellas habían tenido 10 años para escuchar eso. Una lo siguió y la otra no. Y Noemí le insiste a Ruth, pero miren qué dice Ruth en el versículo 16. Pero Ruth dijo, no insistas que te deje o deje de seguirte, porque a donde tú vayas yo iré, y donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Y esta declaración de Ruth no es solo una unión profunda con Noemí, sino es una unión profunda que Ruth tenía para con el Dios de Noemí, con el Dios de Israel. Yo quiero ir con vos, yo quiero ir con ese Dios. Ella en esos 10 años sí lo había conocido y quería seguirlo. Y miren el versículo 17, donde tú mueras moriré y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo y aún peor, si algo excepto la muerte nos separa. Y al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, no le insistió más. Y caminaron pues las dos hasta que llegaron a Belén. Y sucedió que cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas, y las mujeres decían, ¿no es esta Noemí? Ella les dijo, no me llamen Noemí, llamadme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Y ahora quiero que pensemos un poco cómo nos sentimos nosotros cuando pasamos un trato duro o un tiempo difícil o una prueba. ¿Te ha tocado vivir situaciones difíciles en la vida? ¿Sí? Algunos sí. ¿Ah? Se ríen, sí, ok. A mí también me ha tocado. Y uno podría decir como Noemí,
¿El trato de Dios me ha llenado de amargura? A veces sí pasa, ¿eh? Lot responde de una forma muy fuerte. ¿Qué decía Lot? El Señor dio, el Señor quitó, alabado sea el Señor. ¡Pum! Firme. Pero no todo nos pasa así. No todos tenemos esa firmeza de Lot. Y nos puede pasar de decir, como Noemí, el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Pero ¿saben qué? Ella hizo algo muy importante. Ella, aunque estaba dolida en su corazón, y estaba dolida en su corazón con Dios, ella no se quedó en Moab. Ella se levantó y se fue de nuevo a buscar al Dios de Israel. Se fue a Belén, ¿sí? Belén significa casa de pan. Y para nosotros ese Belén Efrata es un lugar muy importante, porque es el lugar donde nació nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo no solo es nuestro Salvador, sino que Él dijo, yo soy el pan de vida. Entonces, creo que nosotros podemos hacer igual que ella. Que aunque estemos en un trato duro de Dios, en un tiempo difícil de nuestra vida, y aunque estemos amargados por dentro, podemos volver a los pies del Señor. Podemos volver a Belén. Y miren cómo se veía ella en el versículo 21. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llaman Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Ahora fíjense cómo ella estaba nublada en su dolor. Porque ella dice, llena me fui. Y vos decís, che, ¿y si estabas llena, para qué te fuiste? Y vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Vacía volviste? ¿No estaba Ruth al lado de ella? Fíjense, yo le voy a hacer un pequeño spoiler de lo que va a pasar al final del libro, pero es muy importante porque está en Ruth capítulo 4, versículo 15, y es la segunda parte final, y dice, las mujeres le están diciendo a Noemí, porque tu nuera que te ama y es de más valor para ti que 7 hijos, ha dado a luz un hijo. Entonces no estaba tan sola Ruth. Pero yo sí entiendo que uno cuando está en el momento de dolor y de aflicción en la vida, no tiene la capacidad de ver lo que le rodea. Es como que se nos nubla la vista. No lo percibimos bien. Yo creo que nosotros no tenemos que menospreciar la bendición de Dios que está a nuestro lado. Que puede ser nuestra pareja, puede ser nuestros hijos, nuestros padres, el techo que Dios nos da, la comida que tenemos cada día, la ropa con la que vestimos. No se nos tiene que nublar la vista así. Miren cómo es ponernos los lentes correctos. Los invito a Filipenses 4, capítulo 11. El apóstol Pablo le está escribiendo a los filipenses desde la cárcel y les dice así, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. ¿Sí? Él estaba en la cárcel, en prisión, y le escribía a los filipenses. Y él podía contentarse en esa situación. Primera Timoteo 6:6 dice el mismo apóstol Pablo, pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Es decir, una vida santa es de gran ganancia cuando uno aprende a estar contento o a contentarse con lo que tiene. El versículo 8 dice, y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Es aprender a tener contentamiento, inclusive en las dificultades. Y en Hebreos 13:5 dice, sé el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Si estamos con el Señor, podemos tener eso en nuestro corazón.
de estar contento por lo que tenemos, sabiendo que el Señor nos dice, nunca te dejaré ni te desampararé. Y el versículo 22 del primer capítulo de Ruth dice, y volvió Noemí con ella y su nuera Ruth la moabita, regresando así de los campos de Moab. Llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Y acá nos da como la introducción a lo que va a pasar en el segundo capítulo. Dios había bendecido ese país, estaban todo listo para la cosecha y ellas están llegando en ese momento. Y así como vimos al principio de estos casos resonantes de realmente angustia y dolor, creo que cada uno de nosotros podemos pensar en los momentos de angustia y dolor que tenemos nosotros. Cada uno de nosotros. Pero creo que si hoy nos tenemos que llevar algo a casa, es que si estamos dolidos o amargados o tristes, como estuvo Noemí en ese momento de mucha dificultad, de gran dolor, tenemos la posibilidad de volver a casa, ¿sí? De volver al Señor, de volver a sus pies, de ir a buscar pan a donde tenemos que buscar pan, que es a los pies del Señor Jesucristo. Y yo creo que no tenemos que esperar a estar perfectos para volver a Dios. Yo por ahí hablo con muchas personas que cuando pasan dolor o amargura, se alejan de Dios. Dicen, no, yo no estoy bien para ir a la iglesia. Y esperan como a salir de ese momento de dolor y dificultad para venir al Señor. Y acá la Biblia nos enseña algo totalmente diferente. Es en el momento de dolor, uno puede venir a los pies del Señor. Puede venir a buscar asistencia para el alma. ¿Sí? Y eso yo creo que nos enseña esta mujer, que aunque debe haber sentido quizá vergüenza de volver con la cabeza gacha y con sus problemas, a ella no le importó y fue a cobijarse bajo los brazos del Señor. Así que bueno, con eso concluimos la predicación de hoy. Oramos. Señor Jesús, te damos gracias por este libro que pusiste en la Biblia. Te damos gracias, Señor, porque nos contaste el dolor de esta persona, de esta mujer, pero sabemos, Señor, que la salvaste, que la redimiste, que aunque tuvo que pasar momentos realmente crueles o difíciles, vos con tu mano poderosa pudiste sacarla adelante, Señor. Y Señor, queremos pedirte por cada uno de nuestros hermanos hoy acá, que muchos están pasando momentos difíciles, Señor, difíciles, momentos amargos, momentos de tristeza, de angustia. Y te pido, Señor, que en esta mañana los llames para poder volver a casa, para poder volver a tus pies. Te pido por cada uno de ellos, Señor, y también te pido por mí, Señor, para que no nos olvidemos, ya sea en los momentos de bonanza o en los momentos de dificultad, que el mejor lugar para estar es a tus pies. Ese es el mejor lugar, Señor. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.